Hola a todos, qué bueno saludarles este día de hoy. Estamos en nuestro tiempo con Dios en vivo, dispuestos a recibir un mensaje de Dios en esta hora. Estoy seguro que tú y yo en esta hora tenemos deseos de Dios, hambre de Dios, y por eso te estás conectando en esta hora. Así que te invito a que allí donde estás le digas: Dios, te necesito, tengo hambre de ti, de tu presencia en mi vida, hambre de que tú hagas algo. Y creo que no solo nuestra vida, nuestra nación necesita la presencia de Dios. Y qué bueno que por un minuto tú y yo le digamos: Señor, tenemos deseos de ti, de tu presencia. Así que mientras suena esta canción, dile ahí donde estás: Señor, tenemos deseos de ti, Señor. Tenemos anhelos por tu presencia, Señor. Te necesitamos en este día, Señor. Oro para que a través de estas redes sociales, oro para que a través de la internet, Señor, cada uno de los que estará viendo este video en vivo o en diferido, Señor, tu presencia sea sobre él, sobre ella, Señor. Oro por aquel que está buscando un mensaje, oro por aquel que está necesitado de ti, Señor. Oro por aquel que está en casa, tal vez en dificultades, Señor, tal vez enfermo, tal vez hoy tuvo una noticia no buena, Señor. Yo ruego, Señor, que en esta hora tu presencia vaya sobre él, sobre ella, Señor. Si alguno está enfermo, Señor, tu palabra dice que oraremos por los enfermos y ellos serán sanos. Yo declaro sanidad sobre tu vida, declaro vida sobre tu vida, declaro paz donde haya angustia, en el nombre de Jesús. Y declaro que en este tiempo con Dios, que proclamaremos el nombre del que es sobre todo nombre, Señor, traerá la paz, la presencia que tú necesitas. Dile ahí si estás en familia, si tienes algún amigo junto contigo en esta hora viendo este video, dile: Señor, queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables. Hemos destinado este tiempo, Señor, estos cortos minutos, Señor, para escucharte, pero estamos seguros, Señor, que de ti vendrán buenas y nuevas noticias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, qué bueno que podamos siempre iniciar diciéndole al Señor que le necesitamos, porque no se trata de coger como un libro común y corriente y estudiarlo, sino estamos hablando que es la palabra de Dios, y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Así que iniciamos este mes de septiembre con este tiempo con Dios y vamos a estudiar la carta a los Romanos. Esta es una carta bien interesante porque Pablo, el que antes se llamaba Saulo, que perseguía a todo que creyera en Jesucristo y hasta los mataba, ahora se ha convertido o ha aceptado a Cristo, la obra de Cristo, a través de una experiencia que tuvo con Dios, y ahora se vuelve el apóstol Pablo, aquel que es mensajero. Y quiero dar claridad frente a la palabra apóstol, ¿no? Es aquel que había sido enviado a proclamar las buenas noticias, aquel que era el mensajero de lo que Dios tenía para la gente. Si ustedes miran en el versículo 1 de la misma carta a los Romanos, pues Pablo mismo dice en algunas versiones esclavo o siervo de Dios para anunciar las buenas nuevas, ¿no? Y este es el autor de este libro, el que le escribe a los romanos, por decirlo así, una nación o un pueblo que no es nada agradable para los judíos, pues eran sus enemigos, eran aquellos que habían venido a subyugarlos y todo esto. Pero en medio de esta carta, Pablo quiere traer respuesta tanto a los judíos como a los que en la Biblia en algún momento le llaman gentiles, aquellos que no nacieron siendo judíos. Entre esos, pues desde el contexto bíblico, tú y yo seríamos gentiles, aquellos que no nacimos siendo judíos, pero que hemos escuchado el amor de Dios y hemos recibido el amor de Dios en nuestra vida. Y en esta carta hay toda una respuesta de Pablo para aclararles algunas situaciones. Como les decía, el cristianismo o la fe de Dios o en Cristo se ha expandido y ha traspasado las fronteras, todo tipo de fronteras, cumpliéndose así lo que decía en Hechos capítulo 1 versículo 8, y donde les decía: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este cumplimiento de esta carta, el evangelio, como les decía, ha roto fronteras, pero ha traído crisis a los judíos.
pues los judíos comienzan a debatirse entre si ese evangelio, eso que han recibido de Cristo, es exclusivo de ellos o es para todos. Parece que no entienden y más bien ellos creen que el evangelio o las buenas nuevas de Cristo son excluyentes y no incluyentes. Así que comienzan a juzgar al que no piensa como él, al que no habla como él, al que no actúa como él y peor aún, el que no nació en el lugar que él nació. Por eso Pablo en esta carta trae una respuesta a este pueblo, tanto a los judíos como a los gentiles. Los judíos se sienten amenazados porque los gentiles están avanzando, porque conocen al Señor, y los gentiles, tal vez algunos, se sienten como que son de otra categoría, de otra clase, y Pablo tiene que entrar a responder. Yo te voy a pedir de pronto disculpas por ser un poco técnico en estos comentarios, pero es necesario conocer todo el panorama de por qué se escribe esta carta. Y como siempre, las cartas se escribían como respuestas, tal vez, a mucha problemática que había. Y yo creería que la gran problemática que tenía este pueblo es el evangelio que se había extendido y que traía crisis al judío porque se creía exclusivo y al gentil que tal vez se sentía rechazado. Y bajo este contexto hay dos versículos que llamaron mi atención esta semana en mi tiempo con Dios y están en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Quisiera que en lo posible pudieras verlo en la Nueva Traducción Viviente, ya que allí se nos aclara un poco más el texto. Así que voy a pedirle a mi esposa que sea quien me lea el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es bien impactante estos dos versículos, los he leído muchas veces, pero cuando los volví a leer en esta semana, en el tiempo con Dios, no podía dejar de mirarlo. Y cuando Pablo dice, pues no me avergüenzo, en esta versión las buenas noticias, en otras versiones del Evangelio, yo me preguntaba, ¿y por qué Pablo en medio de ese contexto de dificultad, de crisis, de exclusión que cabe mucho en nuestra sociedad, una sociedad excluyente por diferentes motivos, aparece Pablo diciendo, yo me siento feliz, yo me siento orgulloso del Evangelio o de las buenas noticias que traigo a ustedes? Y pareciera que de esa manera Pablo hiciera un preámbulo y abriera todo un pensamiento que traería respuesta al judío y al gentil, al creyente y al no creyente. Y Pablo les dice, óigame, yo me siento orgulloso del evangelio que comparto, yo me siento orgulloso de esa buena noticia que les traigo hoy. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo se sentía orgulloso? ¿Por qué Pablo arranca su carta expresando este versículo donde si tú lees los primeros 4 o 5 capítulos son de riñas, son de problemas, de conflictos, donde unos piensan que los otros no merecen y los otros dicen que sí? Hay un conflicto tremendo en esta carta. Y Pablo le dice, me siento sencillamente orgulloso. Me hice la pregunta, Pablo, ¿por qué estabas orgulloso? ¿Qué fue lo que te hizo decir esto, estas palabras? Y yo encuentro que Pablo está orgulloso porque las buenas noticias o el evangelio que él está compartiendo pertenece solo a Cristo. En la primera parte del versículo dice, por no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo. Y esto me hacía pensar de que cuando pensamos que estas buenas noticias son dadas por Cristo, entonces nadie puede tener, por decirlo así, una franquicia de esas buenas noticias. Esas buenas noticias no dependen de una cultura, no dependen de una religión, no dependen de nada y de nadie. Y Pablo entiende esto, que esta buena noticia no la podemos encerrar en un templo, que no las podemos cerrar en una cultura o que no las podemos cerrar en un pensamiento. Y le está diciendo a los judíos de ese entonces, entiendan que esa buena noticia, que es la obra de Cristo, no se puede encasillar. Y esto me parece maravilloso. Por eso Pablo está orgulloso,
porque el mensaje que Él da no depende de Él, sino que también dice que este mensaje depende del poder de Dios. Mira lo que dice: pero no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios, y en Nueva Traducción Viviente me encanta como lo dice, es poder de Dios en acción. Ahora, cuando yo miraba esto decía, bueno, son buenas noticias, por eso se siente orgulloso, y estas buenas noticias pertenecen solo a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe y de la salvación. Y aclara y dice, estas buenas noticias tienen que ver con ese poder de Dios en acción. Ahora, ¿cuál sería ese poder de Dios en acción? ¿Qué es el poder de Dios en acción? Para eso tendríamos que pensar, ¿qué es Dios? Y algunos podrían pensar el que juzga, el que condena. Pero cuando usted piensa en el panorama completo de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, en el primer versículo dice que Dios vio que era bueno y lo hizo. ¿Para quién? Para el hombre. Y cuando ustedes miran el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En pocas palabras, Pablo está diciendo, estoy orgullosísimo de esta buena noticia porque no le pertenece a nadie, es la obra de Cristo y es el actuar de Dios, el accionar de Dios expresado en amor. Ahora, qué orgullo que siente Pablo con esto, porque dice, este amor no tiene límites. Todo lo que incluye a Cristo y su obra ha sido por amor. Y ese amor no es excluyente, sino que también nos expresa, dice, para salvación de todos. Entonces Pablo lo que está diciendo, déjenme decirles algo, estas buenas noticias son incluyentes y no excluyentes. Y tal vez si tú miras los pasajes, los versículos que están alrededor, se habla de diferentes personas que hacen lo que no es bueno, dice así la palabra, reciben pues un castigo normal de sus decisiones, porque cada acción que tenemos trae consecuencias, cada decisión que tomamos a diario o nos lleva a ser asertivos o tal vez nos lleva a fracasar, a destruir. Pero Pablo dice, señores, yo entiendo que estas buenas noticias son para todos, para aquellos que tal vez están apartados de Dios, para aquellos que no han honrado a Dios, para aquellos que están lejos de Dios, pero también para aquellos que dicen tener a Dios en su vida. Entonces amplía el concepto y dice, este evangelio que estoy compartiendo no es excluyente, sino incluyente. Esto tendría que romperle la cabeza, yo creo, a los judíos. Pensando en que ellos eran solo el linaje, y sí, fue por el medio por donde el Señor trajo la salvación, por medio de una nación. Pero la Biblia sí decía que este evangelio iba a ser para todos. ¿Saben? Nosotros también hay veces somos excluyentes. Porque el que no piensa igual que yo, el que no es igual que yo, tal vez creemos que no merece, que no es digno, pero la Biblia nos dice que Dios nos ama a todos por igual. Mírame, déjame decirte algo, si hay algo que tenemos claridad, es que Dios nunca amará el pecado. No, eso lo dice bien claro en versículos más adelante, donde dice que por causa de sus decisiones de pecar, de irse en contra de Dios, Dios los abandonó. Dios nunca amará el pecado, pero sí amará siempre al pecador. Y lo que está diciendo Pablo en este mensaje es que estas buenas noticias son basadas en la obra de Cristo, son por el poder de Dios y asimismo son incluyentes. Es para todos. Y tal vez cuando yo pensaba en esto, pensaba en el versículo de Juan 3:16, pero también en el versículo de Lucas, donde dice en el 10:27 que el amor de Dios es expresado cuando tú y yo le reconocemos a Él. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes que este mensaje de buenas nuevas implica reconciliación? Y esta palabra reconciliación tiene que ver con respetar al prójimo, con aceptar al prójimo. Escúchame bien,
no aplaudir y celebrar las cosas que hace que van en contra de Dios, pero sí es entender que por él o por ella también murió Cristo. Que aunque somos diferentes, que aunque tenemos culturas diferentes, que aunque pensamos diferentes, la buena noticia está abierta y vigente hoy en día. Claro, habrá un día más adelante, dice, donde venga el juicio de Dios y las cosas buenas que habremos hecho, pues servirán para salvación, o las que no, pues traerán condenación, y eso es claro, y tengo que decirlo. Pero quiero decirte que este texto, los primeros versículos, estos que estoy leyendo, está hablando de una oportunidad de Dios. Una oportunidad de Dios que no te juzga, una oportunidad de un Dios que te incluye en el plan de salvación, que me incluye en el plan de salvación. Tanto así que en el capítulo 2, versículo 4, les aclara este pensamiento y les dice, ¿no te das cuenta de la bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? Romanos capítulo 2, versículo 4, vuelvo a leer. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Cuando yo leí esto me partió por dentro, porque le está diciendo a los que son judíos y a los que no, les dice, oye, este evangelio es tan incluyente que tiene un fin, un solo propósito, y es que todos sean salvos, y que todos lleguen a creer en el Señor. Por eso dice en el versículo 17 que esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos, dice versículo 17, ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Escúchame bien. Por medio de la fe. Así que este plan de salvación que incluye, este plan de salvación que es bondadoso, que no hace excepción de personas, sino más bien que está abierto hoy en día y mientras Él no venga estará abierto para todos. Este plan de salvación es por fe. Pero el texto, capítulo 2, versículo 4, decía, ¿no te das cuenta que si algo Dios es bondadoso, es que te ayuda a arrepentirte? En pocas palabras, Él pone la fe en tu corazón para que creas en Él. Y te ayuda a sostenerte en la fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Así que, amados hermanos, Pablo sí que estaba feliz y orgulloso de esto. Porque Pablo, aunque era judío, sí que le había fallado a Dios. Porque esto no se trata de dónde naciste, bajo qué cultura, bajo qué religión, no. Se trata de que Pablo en el pasado perseguía, Pablo mataba, Pablo hacía cosas atroces. Pero Pablo ahora se siente orgulloso porque a él le llegó esa buena noticia. Porque a él le llegó Cristo revelado, y esa palabra revelado es el conocimiento de él. Pablo entendió que ese mensaje era de salvación, no de condenación. Pablo entendió que aunque la sociedad lo había excluido a él, Dios lo incluía en su plan de salvación. Y Pablo entendió que todo esto ocurrió por la misericordia de Dios, pues Dios se le apareció a él en el camino y le permitió conocerle. Por eso Pablo está orgulloso de este evangelio que comparte. Y esto me llega a pensar a mí y me hace pensar dos cosas. Uno, la posición de aquellos que dicen o decimos creer en el Señor. Pues debemos estar felices porque nosotros también sí que hemos fallado. Nosotros también sí que nos hemos equivocado, pero al escuchar este mensaje recordamos la buena bondad de Dios, la tolerancia, el amor que ha tenido con nosotros. Y esto nos debe impulsar a ver a nuestro prójimo con otros ojos. Al que peca, al que falla, al que hierra, al que se ha equivocado bajo nuestro concepto y bajo un concepto bíblico, verlo con los ojos de Dios. Y los ojos de Dios es un Dios de amor que incluye, es un Dios de Dios, es un Dios que da oportunidad. Por eso mi invitación hoy es a que abramos nuestra mente y entendamos que Dios ama a todos los que nos rodean. Que Dios tiene planes y propósitos no solo contigo, sino con los demás también. Y ahora también me hace pensar, de aquellos que tal vez están escuchando este mensaje y dicen, bueno, pues yo nunca he ido a una iglesia, o dejé de ir a una iglesia, o no soy cristiano, no soy creyente. Pues que Dios te tiene incluido a ti también. Que en los planes de Dios no hay una élite,
que en los planes de Dios no hay una franquicia, no hay alguien que pueda contener el amor de Dios y decir, no, esto me pertenece y yo decido a quién se lo doy o cómo se lo vendo. No, esto no tiene límite. La bondad, la misericordia de Dios para ti y para mí no tiene límite. Y qué bueno que si tú estás escuchando allá y tú dices, mira, yo me he sentido condenado, me he sentido rechazado, me he sentido apartado, he sentido que como que no encajo, yo quiero decirte que si hay algo que tiene el poder del amor de Dios, es que Dios es incluyente. Y que no sé por cuántas cosas pudiste haber pasado y por cuántas te habrás equivocado. Pero este mensaje es para ti. Este mensaje es para decirte que Dios está contigo. Es para decirte que Dios te permite ver este video para que lo escuches, para que entiendas que la sangre que derramó en aquella cruz del Calvario fue por ti y fue por mí. Que ese plan de salvación, de misericordia, no ha sido de hombre, sino ha sido de uno que vino, murió y resucitó por amor a ti y a mí. Y que está dispuesto por medio de este mensaje a decirte que te ama, que te acepta y que quiere que te reconcilies con Él y con su prójimo. Por eso yo creo que Pablo se sentía tan orgulloso. Y mi respuesta es sencilla. Pablo estaba orgulloso de las buenas noticias de Dios, pues eran para salvación, eran incluyentes y no excluyentes. No sé que Dios te está hablando claro a tu corazón, pero te invito ahí donde estás que ores a Dios. Y tal vez le digas, Señor, perdóname porque he tenido prejuicios, porque no he entendido que tu amor no solo es para mí, sino es para otros, y me he callado, no he hecho lo que tengo que hacer, no he compartido de tu amor, no he hecho lo que tengo que hacer, Señor. O tal vez tengas que decirle allí en oración, Señor, ayúdame a creer que ese amor es para mí. Porque tal vez la religión, porque tal vez la sociedad, porque tal vez alguna persona que diciendo ser creyente me ha rechazado, me ha apartado, me ha calumniado. Pero Señor, yo entiendo hoy que tu amor está por encima de todo y de todos. Y que con este mensaje me invita, Señor, a acercarme a ti. Señor, yo bendigo cada vida. Y yo ruego, Señor, que este mensaje de fe, de esperanza, Señor, sea sobre todos los que nos están escuchando en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Bueno, quisiera terminar invitándote a reflexionar después de que se acabe este tiempo en vivo. Tuvieras un tiempo de reflexión, de meditación en Dios, donde te preguntaras qué me dijo Dios. Y no solo qué me dijo, y qué bueno que tomaras nota, ¿no? Dios me dijo, por ejemplo a mí, ¿no? Dios me dijo que debo tener una visión más amplia. Dios me dijo que tengo que entender y comprender su amor, que es inagotable, que tiene planes para otros, y que yo soy también ese hombre o esa mujer que he sido transformado y estoy enviado a llevar ese mensaje a otros. No sé tantas cosas que pudo decirte el Señor, o tal vez tú que te sentías excluido, que tal vez dejaste de congregarte porque dijiste, no, que son falsos, es que me hirieron. Tal vez hoy entiendes que sí se equivocó esa iglesia, que sí se equivocó ese pastor, ese líder religioso, pero de algo tienes que estar seguro, es que Dios no se ha equivocado en lo que siente por ti. Y tanto es esto que me ha permitido a mí traer este mensaje a tu vida, a decirte que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios te ama y que Dios quiere restaurar su relación contigo. Por eso en esta hora, qué bueno haberles acompañado. Les invito a que se queden allí en familia, compartan. Y, ¿por qué no? Quiero hacerte o extenderte una invitación. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia El Poder de su Amor estamos compartiendo mensajes de fe y de esperanza para ti. ¿Sabes por qué nos llamamos El Poder de su Amor? Porque creemos que la gente no necesita religión, sino necesita experimentar el poder del amor de Dios. La religión muchas veces excluye, pero Dios incluye. La religión rechaza, mas Dios ama. Y si tú y yo nos congregamos, escuchamos su palabra, pedimos a Él, estoy seguro que avanzaremos en nuestra fe. Y por eso te invito los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 67A, número 9568, Barrio Los Andes, al pie de Cafán de la Florista. Saludamos a todos los que están conectados
tenemos un gran reto, aquellos que siempre están, que son de la iglesia, un gran reto, y es que estas buenas noticias que hacían orgulloso a Pablo, también te hagan orgulloso a ti. Que tú también sientas que estas buenas noticias te han alcanzado a ti, no te han excluido, pero también tienes un reto tremendo, iglesia, y es que otros conozcan de esta buena noticia. En la iglesia declaramos que es el año de las buenas noticias, y no son unas buenas noticias que solo afecten nuestra vida y que todo lo que Dios haga por nosotros, no, son unas buenas noticias que tienen el propósito de que otros la conozcan. Por eso este domingo invita a alguien, llama a alguien, pásale este video, dale compartir y permite que otros conozcan de estas buenas noticias. Saludamos a todos. Uy, tengo una lista hoy en mi teleprompter allá atrás, grandísima. Tengo hasta Irma, creo que Irma ella está en otro país, está en los Estados Unidos. Qué bueno que estés conectada con nosotros. Dios te bendiga. Dina María Gómez, creo que también no está en nuestra ciudad. Le bendigo. La mamá de Listo, si no estoy mal. Qué bueno tenerle aquí con nosotros. Dios te bendiga. Y a todos los que hacen parte de esta iglesia, Dios les bendiga. No se les olvide compartir. Y nos vemos este próximo domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Chao.